Dios, me acuerdo de todas de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, pidiéndote, Señor, que tú la bendigas y que tú seas, Señor, hablando a la congregación, hablándonos a todos, dándonos la capacidad para escuchar y para meditar, Señor, sobre ella, y que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar en esta noche sobre ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermano. Esta semana usted ha estado pues trabajando y es hora de descansar en el Señor. ¿Por qué no descansa ahí? Medite en el Señor. Medite en su palabra. Vamos a meditar en la palabra del Señor y a tratar de volver a que el Señor nos hable por medio de este salmo. Aleluya. ¿No tiene volumen? Bueno, pues vamos entonces En la mañana estaba yo hablando con los ancianos. Ah, mira, ahí está. Pues vamos entonces a meditar. Ahí está el volumen ya. Es el salmo. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices, Señor, háblame? ¿Por qué se oyó yo? Clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis labios más mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque
porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermanotas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero dime, ¿cuándo hará Jehová su misericordia? Y anuncio su cambio, su extraño oído. En mi oración, Dios de mi vida. Crea Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Aleluya. Gloria al Señor. Una vez iban Moisés, Aarón, el Señor los había levantado para dirigir al pueblo, y el pueblo de Israel estaba en su trayecto hacia la tierra prometida. Pero en el camino algunos no quisieron sujetarse a Moisés, no estaban de acuerdo tampoco en que Aarón fuera el sacerdote, el sumo sacerdote, y aunque eran levitas, como quiera se levantaron contra Moisés, contra Aarón, contra el liderazgo puesto por Dios. Ellos eran Abiram, creo, Datán y los hijos, y Coré. Y Coré se levantó con Datán, y no estoy seguro si el otro era Abiram, estoy hablando de Números 16. Y Dios demostró que Dios había llamado, que Él había llamado a Moisés, a Aarón, de manera que los rebeldes fueron mandados vivos al Seol, esto es, a la tumba. No quiere decir que perdieron su salvación necesariamente, pero sí fue una lección en aquel tiempo, así eran las lecciones. Todo cambió después de Cristo. Nosotros no estamos matando a los rebeldes. Nunca lo ha hecho tampoco Moisés. Moisés mataba al enemigo y tampoco nosotros matamos al enemigo. Por eso es que digo que tenemos que orar por quién votar. Hay una que está diciendo que hay que abortar y que hay que autorizar al matrimonio del mismo sexo y una bola de cosas. Pero hay otro que odia a la gente y está promoviendo el odio contra diferentes grupos. Así es de que cuando menos uno tiene algún principio y es el amor, aunque está mal enfocado, pero el otro no tiene ningún principio, que es el odio. Y de ahí ya está fuera de todo. Nunca he dicho que soy republicano, pero como que comulga uno más como cristiano con ese grupo. Sin embargo, nunca debemos de orar por los republicanos, de votar por republicanos o por demócratas. Tenemos que guiarnos por el Señor, los que votan, los que no se han registrado, tienen pocos días. Regístrese porque Dios lo quiere usar. Y qué bueno poder cumplir con nuestra obligación como ciudadanos, de manera que votemos por el que Dios nos guíe, ¿no? En aquella época, el que no se sujetó a la autoridad, Dios le demostró que no estaba de acuerdo con él. Y Coré fue con sus hijos, la generación siguiente a él, enviado al Seol, murió.
Y Datán ahí fue cortada toda la generación de Datán y de la otra persona que estaba siguiendo a Coré. Pero los pequeños de Coré quedaron, los hijos chiquitos, los de pecho. Y después, proféticamente, los salmos citan muchas cosas proféticas acerca de Jesús, acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de la mía, acerca de cómo el Señor nos redimió y acerca de Jesús mismo. De manera que este salmo, aunque muchos confundidos con el estilo, inmediatamente dicen cuando el rey David escribió sobre el siervo, pero la verdad es que nadie puede asegurar que lo escribió David. De hecho, dice al músico principal y de los hijos de Coré. Unos dicen que fue escrito para los hijos de Coré y otros creemos que fue escrito por los hijos de Coré. ¿Y cómo es posible que los hijos de Coré están escribiendo más de 400 años después de que sus padres fueron reprobados? Porque así es Dios, porque Dios levanta a aquellos que están lejos y a quien le anhela, a quien le busca, le da la oportunidad de seguirle y de servirle. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y este salmo habla de ello, y habla de aquella vida de los que anhelaban estar en el sacerdocio porque habían sido cortados desde aquella época y no podían entrar al sacerdocio. Y yo creo que cuando Dios te llama a algo, tú sabes en ti. O sea, hay personas que no son llamados y simplemente ellos, me refiero a servir como pastores o como uno de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista o maestro o pastor. Y entonces ellos están contentos donde están. Unos son profesionistas, otros hacen algún oficio y otros simplemente están haciendo lo que pueden y Dios les ayuda y Dios les da capacidad porque Dios los llamó a eso. Y son una bendición en la iglesia, ¿sabe? Porque si no, pues imagínate que todos ustedes fueran pastores, pues ¿a quién les vamos a predicar? Todos aquí arriba, amontonados. Pero bueno, gracias a Dios porque Dios llama a algunos y a otros nos llama a diferentes cosas. Es una bendición tenerles a todos ustedes en lo que Dios les llamó. Pero los hijos de Coré eran llamados al ministerio y en él había un anhelo de estar en la presencia de Dios. Hoy ese anhelo es para todos, no para los levitas. Los levitas no tienen que ver con los que están aquí adelante, ya no. Ahorita todos debemos de estar en la presencia de Dios y eso es otra de las cosas que cambió con Jesús. La presencia de Dios es para todos y todos somos sacerdotes. El sumo sacerdote ahora se llama Jesucristo y en el orden de Jesucristo todos vamos a entrar a la presencia de Dios y debe hacerlo todos los días y varias veces al día. Y estar en la presencia de Dios cada vez que se sienta angustiado, cada vez que se sienta feliz, cada vez que se sienta con ganas de celebrar algo, o cada vez que se sienta con alguna necesidad. Qué triste que hay personas que solamente se acuerdan de Dios cuando tienen necesidad, ¿verdad? En otras iglesias. Gracias a Dios aquí todo el mundo nos acordamos de Dios todas las mañanas y en la noche le cantamos y le damos gracias. No sé si estoy hablando por fe, pero bueno, 3 amenes, ya va avanzando la fe hacia el objetivo donde va a llegar la iglesia. La palabra de Dios dice que ellos, no sabemos ni estamos seguros quién, yo digo que fueron los hijos de Coré, clamaban a gran voz, dice, como el ciervo, versículo 1, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una experiencia que busca de Dios, una experiencia de aquel que anhela el estar con Dios. Me decía mi esposa, yo anhelo que hagamos reuniones donde busquemos a Dios, donde cantemos, donde no nada más sea rutinario, sino que haya la presencia de Dios movida, el Shekinah que se mueve en medio de la alabanza y que Dios empieza a hacer cosas en los corazones y en las vidas de uno. Y bueno, ese es el anhelo de las personas que realmente han experimentado o quieren experimentar a Dios. Ese es el anhelo que debe haber en ti. Un clamor, dice los experimentados, los estudiosos de la vida silvestre, de documentales de National Geographic o de Discovery,
que esos venados, esos ciervos que están a veces en el tiempo de verano, en la sequía, dice que a veces doblan sus rodillas y puestos así en el piso, cerca del piso, ellos no están seguros de qué pasa cuando hacen eso, empiezan a bramar, dice que del interior, algo que retumba en su caja torácica, y que en la quietud del bosque, del monte donde están, se alcanza a oír a veces hasta 8 o 10 kilómetros de lejos, y ellos hacen un ruido que es impresionante, y claman, braman, jadean de una manera muy impresionante, de tal manera que ellos parece que al recibir el aliento otra vez están detectando dónde están las aguas, y aseguran que a 15 kilómetros empiezan a perfilarse hacia donde está el agua, de manera que con ello ellos dicen que a 15 kilómetros aproximadamente es donde ellos empiezan a percibir la dirección de la humedad o de lo que el viento, no sé, hacia donde están los abrevaderos. En el norte de México, bueno, yo creo que en muchas partes, tal vez en Texas no me ha tocado la experiencia, pero allá como cazador algo que estaba prohibido eran dos cosas: matar a los venados en la noche con el candil, y otra de las cosas es cazar cerca de los abrevaderos. Era muy atractivo para algunos poner un escondite, un blind o una torre para estar esperando ahí que llegaran los venados a tomar agua. Y eso está prohibido porque es como una ventaja extra sobre el cazador. Ya ahorita no voy a cacería para los que están ahí con Greenpeace y los que tengan paz. El pastor ya lo perdonó el Señor de toda su vida pasada, aunque como quiera, no sé qué pasara si alguien me invitara, ¿verdad? Así es de que el Señor no me pone tentaciones más grandes que las que pueda sobrellevar. Estamos en la temporada de cacería ahorita en noviembre, empezando, en octubre, noviembre, por ahí, en esta época de invierno. Pero el ciervo nos enseña eso, nos enseña algo impresionante, porque cuando tiene sed, no solamente para saciar su sed, dicen que el sudor de los venados en tiempo de calor atrae a los lobos, a los leones, a los pumas o a los predadores, ¿verdad?, que son sus enemigos, y con eso también se meten al agua y se bañan, se quitan el sudor. En la mañana el Señor nos daba ese salmo, y el anciano Susano dice que el Señor lo despertó. El Señor no te despierta para molestarte, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor habla? Y el Señor nos habla, y a veces me habla por medio de un mensaje de texto. No se asusten, algún hermano le da un sentir y me lo manda. O a veces nos habla así, por medio de los ancianos, y qué bonito. Lo pudimos leer, aunque un poquito apresurados, porque ellos tenían que ir a trabajar, ¿verdad? Y antes había que comer algo. Bramaban por el desayuno. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí se oían algunos ruidos adentro. No estaban platicando el estómago con el intestino. Y decía, vámonos a comer. Pero los ancianos se sujetan y oran por usted y por su trabajo. Y oramos para que Dios nos ayude a cumplir el propósito como iglesia. Y como el ciervo brama por las corrientes de agua, porque tiene sed, porque le va a servir, porque está anhelando esa agua y de alguna manera se postra, se arrodilla, no sé qué hace, pero es impresionante para muchos que no son ni cristianos, que estudian esto. Dice el salmista, así clama por ti, así debe clamar por ti el alma mía, refiriéndose a Dios. Debemos de clamar, de buscar a Dios, debemos yo sé que ustedes buscan muchas cosas, y cuando buscamos tantas cosas, pero nos olvidamos de Dios, nada te va a llenar. Dios te diseñó a ti y a mí para tener una comunión contigo. No te diseñó para trabajar, no nos diseñó para hacer tantas cosas, para estudiar, y sin embargo Dios nos ayuda y nos bendice en todo eso. Pero Él nos diseñó y nos creó
para su gloria y para tener una comunión íntima con Él. De manera que si esto no se cumple en nuestras vidas, nunca se va a llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón, aunque te encuentres a la media naranja y realmente sea la mujer de tu vida y sea la voluntad de Dios, porque ella ocupa un lugar en tu corazón, tus hijos ocupan otro lugar, tu equipo de fútbol ocupa un mínimo lugar, pero también pero nada te llena. Ese lugar, el primer lugar que está en tu corazón, está diseñado para que Jesús se siente en ese trono y nada ni nadie lo va a llenar hasta que esté Él ahí. Y por eso dice que debemos de buscarlo, no porque tengamos necesidad, no porque tengamos o porque nos conviene. Y Él te suple las necesidades. Y sabes, Él te conviene. Pero no por eso vamos a buscarlo, sino porque yo tengo un anhelo de Él. Porque yo quiero estar con Él. El que clama por Dios, que le busca, porque Dios es la fuente de toda satisfacción, porque ya alguna vez ha probado, alguna vez ha estado en un culto, no sé si a ti te ha pasado, en un culto, en tu casa, cuando te pones a alabar al Señor, cuando vas caminando, y a mí en todas esas ocasiones me ha pasado que de repente empiezas a llorar, que de repente empiezas a cantar, y Dios le gusta que le cantes. El libro más grande que existe, que está dividido en varios libros, el Salmo 42, el comienzo de la segunda sección o del segundo libro de Salmos. ¿Sabes de qué es ese libro? De cantos. Los salmos son cantos. ¿Tú creías que Cantares era el libro de cantos? No, también. Pero el libro más grande de la Biblia es Salmos. Y a Dios le gusta que le cantes, a Dios le gusta que te emociones. A Dios le gusta que tu alma se emocione. Alguien que te vea emocionado va a decir, ese es de la carne. Porque a lo mejor es bien teólogo él. Bueno, pues yo le quiero decir al teólogo que la carne también responde a Dios correctamente. Y qué bonito cuando respondemos a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está los sentimientos, el intelecto y la voluntad, y con todo ello está nuestra personalidad, estamos nosotros mismos, y con ello debemos de alabarle, debemos de glorificarle, debemos de buscarle, porque Él es el que satisface mi necesidad de Él. No sé si me explico, no es pleonasmo, pero valga la redundancia, Él satisface mi necesidad de Él. No puedo satisfacerlo con aftermarket God. ¿Qué dije? Con algo como con un dios chino o con un dios pirata. Inventar algo para que me satisfaga. Nada me puede llenar más que Dios, el vacío que tengo de Dios. Y qué triste cuando nosotros nos olvidamos de eso y no leemos la Biblia, no le buscamos, empezamos a tener una vida cristiana, entre comillas, indiferente a Dios, y nos volvemos enfermos espirituales de anorexia. ¿Sabe qué es la anorexia? Es esa condición médica que da graves problemas porque no comen. Hay personas que psicológicamente dicen los doctores que es un trastorno en la conducta alimentaria o alimenticia que supone una pérdida de peso. Y ellos empiezan a verse gordos cuando no lo están. Y ellos están así como tú y como yo, bien delgaditos y bonitos. ¿Estamos bien? Amén. Y bueno, empiezan a exagerar la nota y dejan de comer. Y el problema más grande viene cuando no tienen hambre ya. Porque llega un momento en que ya no tienen hambre, no tienen ganas de comer. Y eso, pues para ellos es formidable porque les ayuda a mantenerse así como Yared. No, Yared está bien. Pero bien delgados. Y qué triste cuando empiezan a perder totalmente
No sé si tenga que ver con los bulímicos, pero también llega un momento en que si llegan a comer algo, van y lo vomitan. Decía una persona, yo tengo bulimia y anorexia, y estaba bien pasadita de peso, y le dice, ¿y por qué estás así? Dice, es que también tengo Alzheimer, entonces se me olvida vomitar. Pero ese es un mal chiste, ¿verdad? Perdón. No me lo contó Emanuel ese, no. Están allá en la escuela dominical los muchachos. Pero Dios nos diseñó para que nosotros podamos vivir, y por eso nos da hambre, y por eso nos dan ganas de comer. Y cuando estamos más felices, comemos más. Por eso cuando estamos casados, estamos más abundantes. Es la felicidad que nos da el matrimonio. Y bueno, el Señor no quiere que seamos anoréxicos espiritualmente. El Señor quiere que te alimentes de Él, porque nos diseñó para Él, para que le busquemos, para que su palabra es nuestro alimento. ¿Cuántos saben eso? Y dice la palabra de Dios que es el agua también de la palabra de Dios, viene y nos lava, nos limpia, nos purifica y desde el principio empieza a hacer una obra. Y cuando hablo del principio no estoy hablando desde que nacemos. ¿Sabes cuál es el principio? Desde que nos convertimos, desde que conocemos a Jesús, empieza esa vida espiritual que necesita de Dios. Y dicho sea de paso, siempre tenemos esa necesidad de Dios, porque antes de convertirnos buscábamos algo. Y cuando lo encontramos, nos convertimos. Pero el tener a Dios no quiere decir que no te va a dar más ganas de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Queremos más de Dios. La vida del cristiano debe ser esa. Esta predicación se llama Más de ti. Ti con mayúscula, hablando del Señor. Porque queremos más de Dios. Si quieres más de Dios, estás bien. Tienes un buen diagnóstico. Estás saludable. Si no quieres de Dios, si no te interesa, si no le buscas, si no oras, si no quieres venir a la iglesia, si te pesa cada vez que hay una reunión especial, si servirle no es el anhelo tuyo, si buscarle y venir a la escuela dominical no te interesa, entonces hay problemas. Te puedes debilitar y tu vida espiritual corre peligro. Pero Dios nos diseñó para que en condiciones normales, en una vida saludable espiritual, le busquemos, porque es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida y el agua de la roca que nos alimenta. Es nuestra salvación. Y hay un lugar en nuestro corazón que no puede ser llenado con nada más que con Jesucristo. Y eso se llena no estudiando, ni leyendo la palabra de Dios, sino se llena en una comunión con Él. Y cuando no se da, entonces se da el religiosismo, o se da el ser indiferente, y tristemente hasta el liberalismo, o sea, irse totalmente al mundo. Es triste porque el hombre fue creado para estar con Dios. Y muchas veces hay gente que cree que venir a la iglesia es algo ya como para los viejitos que ya se van a morir. Ahorita tengo mucho por qué vivir, mejor no voy todavía. Otros piensan que para venir a la iglesia tienen que dejar el cigarro, dejar la tomada, dejar el pecado para poder venir. Una vez me dijo alguien, no quiero ir a la iglesia, pastor, porque se le va a caer ahí las paredes. Y yo le dije, no importa, es rentada. Tú ve, pero a mí me gustaría que podamos entender que es exactamente al revés. Muchos quieren dejar el pecado para aceptar a Jesús. Y no es así. Se tiene que aceptar a Jesús para dejar el pecado. No sé si estamos de acuerdo. Pero el Señor Jesús te ama como eres, porque te ama a ti. Y la predicación nuestra no debe de ser en contra del pecado, en contra de los gays, en contra de los ladrones, en contra de lo que hace la gente, para quitarle el ídolo que trae colgado. Tú no tienes que predicar eso. Tú tienes que predicar a Jesús. Y cuando venga Jesús, los va a llevar a entender por qué tienen que dejar todo lo que tengan que dejar. Y hay gente que nunca les tuvimos que decir qué dejar, sino que solitas dijeron, pues yo dejé esto, pastor, ya no me interesa. Porque buscar constantemente a Dios
Esa es la vida. O sea, la vida que me trae de las tinieblas a la luz es aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús quiere decir que hay una presencia de Dios en mí. Pero cuando yo tengo vida, entonces tengo que cuidar esa vida. No sé si haya personas que, por ejemplo, ¿cuál es tu última voluntad? Le dicen al que van a fusilar, ¿verdad? Y luego dice, pues uno que no es de la iglesia, dice, pues quiero echarme un cigarro, ¿verdad? Y que le diga el que está ahí hablando con él, fíjate que no, el cigarro te puede dar cáncer. Te puedes morir con el tiempo, te va haciendo daño. ¿Ya qué importa si ya se va a morir? Y así hay muchos que están preocupadísimos porque un muerto, una persona que no conoce a Dios, conoce del Cristo, que sepa por qué no debe de ir a bailes, que sepa por qué tiene que dejar los ídolos. No, pues no te pongas a discutir eso. Él lo que necesita no es curarse de una enfermedad X. Él lo que necesita es vida, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Para qué? Cuando se muere alguien, ¿ya para qué le das un Tylenol? Para que no le duela la muerte. Sí, porque a lo mejor en la autopsia le van a abrir y pues hay que darle un anestésico, ¿no? Ahí que vaya Tony y le ponga anestesia. No, no necesita nada. Cuando está vivo, entonces hay mucho que hacer, ¿no? Y si no, vete un día a trabajar o a ver si te dan chance de entrar ahí donde trabaja Tony, en urgencias en el hospital Brackenridge, y te vas a dar cuenta, ¿no? Ya hermanos han ido y sin entrar allá adentro, nomás con ver la sala de espera, ya se impresionan, ¿no? Y dicen, no, ya me quiero ir de aquí, especialmente si van en fin de semana. Cuando hay fiesta aquí de ACL o cualquiera de esas fiestas, se pone la cosa terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están tan apurados ahí? Porque hay gente viva, están en problemas, tienen enfermedades o accidentes, pero todavía hay esperanza, ¿no? Y es cuando estás vivo, cuando entonces viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Primero, estar vivo, que no te importe otra cosa más que reciban a Cristo. Y una vez que ya tienen la presencia de Dios, hay que seguir comiendo para estar saludable. Hay que seguir buscando a Dios para estar saludable. Todavía no es hora de ir en contra del pecado, en contra de las maldades, las enfermedades, las cosas que tú supones que la gente tiene que dejar. No, la gente tiene que buscar a Dios, porque cuando Dios vaya llenando vacíos, lo que la gente hace para buscar satisfacerse de otras maneras, se va a satisfacer solo. Y tenemos que experimentar el dejar cosas, el dejar la vida pasada, pero por agarrar la vida nueva, por conseguir lo que Dios tiene para mí. Eso es vivir. Primero es la vida y luego es la salud. Primero es la vida y luego es crecer y alimentarse, pero nunca debes de dejar de crecer, de buscar a Dios. No sé si me explico. ¿No? Amén. Dice el 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de cualquier Dios con minúscula, o no de ídolos, no, de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. Y la expresión de Dios es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y si no lo entiendes, qué bueno. Qué malo sería que entendieras a Dios. Porque Dios es más grande que lo que hay entre tus dos orejas, tu barba y tu coronilla. ¿Tú crees que ahí puedes almacenar todos los datos de Dios? ¿En un cerebro tan pequeño? Y me fui muy largo, ¿verdad? Porque la nariz, la boca, eso no piensa. Pero qué rico come, ¿no? Dios es muy grande, qué bueno que no lo entiendes. Y Dios
nos debe alimentar. Y decía el salmista, con el anhelo de volver. Dicen que David, cuando vio este salmo y estaba restituyendo la alabanza, David no pudo construir un templo para Dios como era el anhelo de su corazón, y lo vino construyendo su hijo Salomón. Pero dice la palabra de Dios en Hechos, que en Hebreos, que Dios va a restaurar el tabernáculo caído ¿de quién? De David. Es Hechos, ¿verdad? Ustedes saben más que yo de la Biblia. Por favor, ayúdenme. No el del templo de Salomón. Tampoco habla del tabernáculo de Moisés, donde la presencia de Dios estaba hasta el fondo y donde el pueblo no podía entrar, sino que el sacerdote una vez al año entraba hasta donde estaba la presencia de Dios. Sino que el tabernáculo de David es aquel que tenía 3 paredes, techo, y el arca estaba a la vista de todos. Tenía músicos 24 horas tocando y cantando para Dios, y todo el pueblo podía danzar y alegrarse delante de la presencia de Dios. Eso es lo que está pasando hoy, y eso es lo que anhelaban también los hijos de Coré, que escribieron este salmo, y que cuando dicen la historia, eso no está en la Biblia, pero dicen que cuando David vio este salmo, dice que inmediatamente restituyó con aquella misericordia, porque dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y restituyó a aquella generación al sacerdocio levítico, y empezó a trabajar para Dios. Anhelaban como el ciervo bramaba por las aguas, lloraban por estar con Dios. ¿Cuántos a veces tenemos la oportunidad de estar con Dios, pero nos la pasamos con Twitter y con Instagram o con la red social? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El anhelo mío y tuyo debe de ser ese: vivir delante de Él para que mi alma viva en verdad. Saber que soy salvo, sí, pero soy de Él. Y mientras no pueda sentirle y verle, no pueda abrazarle, besar sus pies, no pueda adorarle, buscar estar con Él donde está Él, abrazarlo, estar en su regazo. Imagínate que Jesús está contigo y no te despiertas de repente con un anhelo de que ¿qué pasó? Fue un sueño. Y despertamos a la realidad espiritual de que Dios está en mí, Dios está conmigo, pero todavía no lo siento. Y sabes, Dios está ahí aunque no lo sientas. Qué bonito sentirlo. Pero a veces no lo sientes. Me dice, pastor, es que ya no siento como cuando me convertí. Cuando me convertí yo sentía a Dios. Y yo iba a la iglesia y Dios me hablaba. Y venía un profeta y me decía cosas. Y ahora no siento nada. Voy a la iglesia y le digo, ¿no escuchas el sermón? Sí. Y no entiendes la palabra de Dios. Dice, bueno, sí, el Señor me habla y es muy bonito, pero yo me refiero a que Dios te abraza y te cuida. Algunos tienen bebés y están teniendo hijos después de años. Y la hermana Mari, por ejemplo, agarra a Briela y la carga, ¿verdad? Y Briela siente a la hermana Mari y siente su abrazo y siente su calor, ¿verdad? ¿Por qué no cargas a Amy? Tiene 18 años, tiene 24 años. ¿Ella te carga a ti? Casi. Y así es la vida cristiana. Cuando están pequeños, lo sientes, lo abrazas, lo cargas, se cae, lo levantas. Pero llega un momento en que tienes que madurar y caminas. Y qué bonito volver a sentir a Dios, qué bonito abrazar a Dios, qué bonito estar con Él, pero ya no se siente igual, porque Dios quiere que tú madures en conceptos cristianos claros, donde la palabra de Dios dice que Él está contigo todos los días hasta el fin. ¿Y sabes qué? ¿Lo sientes o no lo sientas? Ahí está.
Porque tu vida no es por sentir, sino es por fe. Y tenemos que anhelar el estar un día con Él. Un día lo voy a ver, un día Él me va a dar la oportunidad de sentirle. Un día los querubines me van a dejar pasar. Claro que me van a checar y van a ver que traigo autorización de la sangre de Cristo. Y entonces se van a hacer un lado para que pases hasta el trono de Dios. Ahorita no podemos ni entrar a la Casa Blanca. Y te tienes que tomar la foto con un muñeco de cera. Que el próximo año lo van a cambiar, ya no va a ser a lo mejor tan morenazo. Va a tener ojo azul. Pero en aquel entonces yo voy a estar con Él, con el mero mero, el más importante de todos. Mientras el anhelo es estar ahora en comunión con Él y despertar a la realidad espiritual de que Dios está conmigo, no importa lo que pase, no importa lo que sienta, y esa es la razón de mi vida. La razón de tu vida no es lo que se cree el mundo que es más importante, salir adelante, tener una buena educación, tener un buen trabajo, tener buen nivel social. Eso es importante para el mundo. Pero va a llegar un momento que de nada te va a servir haber tenido todo eso, porque delante de Dios lo que vas a necesitar es la comunión y la sangre de Jesús, la vida espiritual. Hay libros que hasta cristianos que dicen una vida hermosa hoy, y declara, y haz esto, y positivismo, y puras tonterías. Y algunos tan famosos que se vuelven bestsellers y tienen herejías. Y el enfoque está totalmente puesto en la vida material. Esta vida no es la vida que vamos a vivir. Tu mejor vida está allá. Y aquí vamos a pasar por cosas que tenemos que estar conscientes que Dios está conmigo, pase lo que pase. Y si yo estoy así, si yo tengo esa conciencia, yo voy a poder enfrentar la angustia y la confusión de la vida diaria y todo lo que pase. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. ¿Por qué? Porque estaban desenfocados, porque no estaban pensando en Dios, porque todos le decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dice el salmista. La pregunta que los ponía en oprobio, que los ponía en vergüenza, y estaban viéndose a sí mismos en lugar de ver a Dios. Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Cuando nosotros somos cristianos y no hemos ido a la casa de Dios y vivimos de recuerdos de cuando Dios nos hablaba, de cuando Dios y nos amargamos por eso, eso no sirve de nada, hermanos. Tú tienes que tener una vida con Dios actual. Update your life. Actualízate. Todavía traes el testimonio de 1985. Cuando el Señor me ayudó a encontrar un zapato, porque nomás encontré uno y el otro estaba debajo de la cama. Gloria a Dios, el Señor me indicó dónde estaba el otro zapato. Y ese es el gran testimonio que tenemos todavía. No estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Habrá alguien que el Señor le esté hablando. Pero tenemos que tener experiencias con Dios, vida nueva. Y sabes, Dios sí te habla. Dios sí, lo que pasa es que ha cambiado la manera. O tú te has acostumbrado. O tú te has olvidado simplemente. Y recuerdas momentos con Dios de la primer amor, de cuando recibiste a Jesús. Pero el Señor quiere que sigas adelante y enfrentes la vida de una manera madura. Porque la vida es dura. Y eso que no estamos en Venezuela. Que el Señor bendiga a esa gente. Con Maduro, ellos sí están bien tremendos. La vida cada vez es más difícil. La gente tiene menos amor. Y no soy pesimista, pero la Biblia hablaba de eso.
Al final de los tiempos el hombre va a ser más pensar en sí mismo, más egoísta. Y tú estás en este mundo. Y qué bonito estar en la iglesia y qué bonito ir a campamentos y estar juntos todos los hermanos, pero llega un momento que te sales, tienes que trabajar con ellos. Te les atraviesas en el carro y alguien te toca el claxon, para no decir otra cosa, que pasa también. Y entonces sale el hombre viejo, ¿verdad? O quiere salir. Y tu esposa te dice, cálmate, eres el pastor. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Digo, porque yo me figuro que nomás a mí me pasa. Porque hay dos vidas y una tiene que morirse. Aunque no seas el pastor, eres el hermano que ama a Dios. Y tenemos que vivir en esta vida difícil, donde el menor de los problemas es que te digan algo, porque tú nomás dices, ay, bueno, Señor, perdóname y que me perdone Él, porque te le atravesaste. Pero hay injusticias realmente que sufres en el trabajo, hay injusticias que sufres en la escuela. Ojalá que no seas de esos que dicen, todos los maestros les caigo mal. Porque ahí, si ya al decir todos, quiere decir que el problema a lo mejor no es todos los maestros, sino que el problema a lo mejor está enfrente de ti cuando ves el espejo. Pero tenemos que enfrentar situaciones con compañeros de trabajo, con situaciones con clientes, somos los cristianos y tenemos que vivir con el anhelo, cuando menos escondido en nuestro corazón, a veces, porque no te vas a poner a hablar en lenguas en el trabajo. Imagínate que tú estás en un call center y tú ahí hablando en lenguas y sí, raca, taca, 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 y sí, ¿cómo no? Te aseguro que no duras ni medio día ahí. Pero somos personas que tenemos que vivir en este mundo y saber que yo soy de Él, yo soy de Dios, donde quiera que vaya. Y esa va a ser mi identidad, esa va a ser mi manera de trabajar y vivir, de estudiar, de salir adelante en la vida. Porque si no, no la vas a hacer. Si tú crees que por ser bueno vas a ser de Dios, entonces te van a bailar, te van a bajar el sueldo. Decía un hermano que fue a un taller, decía, pues yo, como ustedes son cristianos, pues yo pensé que me iban a hacer precio. Y le dice el del taller, pues sí, pues yo como tú eres cristiano pensé que me ibas a dar más dinero. Pero bueno, al final somos hermanos en la fe, no en la feria. La verdad es que tenemos que vivir en este mundo conscientes que yo no soy cristiano ni por ser bueno ni por ser malo. Yo soy cristiano porque tengo a Dios, porque anhelo de Dios. Alguien dice, el pastor, ¿por qué hace esto el pastor? Pues porque no es pecado. Chabela, una hermana que se llamaba Chabela, que para ella todo era pecado. Pero yo soy de Él no por mis circunstancias, no porque te vaya bien, no porque te vaya mal. Jesucristo dice en el Evangelio de Juan 16, llega el tiempo en que, Juan 16, 32, ya Jesús estaba listo para irse y como les digo, Jesús cambió todas las cosas. Y le dice a sus discípulos, a los apóstoles, es el momento, ha llegado, que ustedes van a ser esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar. Claro, no van a negar a Jesús, pero le van a dejar solo en el momento de la crucifixión. Pero yo no estoy solo, dice, porque el Padre está conmigo. ¿Sabías? El Padre estaba con Jesús, cuando menos hasta el momento que dijo, ¿por qué me has desamparado? Que ese es un momento profético que este salmo de los hijos de Coré también tiene. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo ya. Si yo te digo eso, ¿qué vas a hacer? Pastor. Muy bien. Si te lo dice Jesús, ¿lo vas a reprender? Jesús Bocanegra. Te reprendo, Jesús, le dices.
El problema es que no lo dice Chuy ni lo dice David, lo dice Jesucristo. Y cuando lo dice Jesucristo, mejor que lo creas para que, por eso dice, estas cosas yo les he dicho antes, para que cuando sucedan no te sorprendan ni te quiten la paz. En el mundo vas a tener aflicción, tribulación, angustias, pero confía porque Jesús ha vencido al mundo. Así es de que pase lo que pase, el Señor está contigo. Te sientas como te sientas, tú eres de Él. Y debes de vivir con esa verdad para no estar siendo volubles. El cristiano que no entiende eso, hoy me trataron mal, pues ya no quiero estar con Dios. Y casi despiden a Dios. Estás despedido, Señor. Voy a buscar otro Dios. Se cree en Donald. Era un pato de Walt Disney. Cuando se enojaba, despide a todos. El salmista se hace una pregunta para reflexionar, se hace una pregunta a sí mismo y se dice, mí mismo. Bueno, no se dice así, pero dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, se está hablando solo. Y empieza ya a centrarse en el Señor, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, se está hablando él a su alma. Cuando menos su intelecto y su voluntad está reprendiendo a sus emociones. Y se habla al alma y se dice, ¿por qué estás así? Espera en Dios. Ya, espera en Dios. ¿Por qué te abates, David? ¿Nunca se ha hablado usted? Que empiezas a decir, yo no sé qué me pasa. Y estás solo. Y las personas que te ven están buscando el Bluetooth o a ver, pues con quién está hablando no se le ve nada. ¿Por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ahí está. Porque aún voy a alabarle, pase lo que pase, voy a alabarle porque es la salvación mía y Él es el Dios mío. Él me va a llenar en medio de cualquier circunstancia. Se me traba la lengua. Dios mío, dice el versículo 6, mi alma está abatida en mí, pero yo me voy a acordar por tanto de ti. ¿Ok? Como que empieza el enfoque correcto, ¿no? Ok, mi alma está en mí, pero ya no me estoy viendo yo, ahora quiero verte a ti. Ya empieza a centrarse la cosa bien. Mi alma está abatida dentro de mí, pero voy a verte a ti y me voy a acordar de ti desde la tierra del Jordán. A lo mejor no estoy en Israel, estoy cerquita, pero todavía no llego. Y desde donde están los hermonitas, no los hermanitos. Bueno, fuera que estuviera ya en la tierra de los hermanitos, pero todavía no estamos ahí. Por eso es que la vida no es esta. La vida es la que sigue de esta. Desde la vida donde esté, anhelando la vida nueva que Dios me va a dar un día, voy a vivir con Jesús ahora. Y voy a ser feliz con la esperanza, sabiendo que en esta vida a lo mejor no voy a conseguir todo lo que quiero, pero sí voy a conseguir todo lo que necesito. Porque Dios está conmigo y Dios no te va a dejar sin lo que necesitas. Y dice, desde el monte de Mizar, todavía no llega. La decisión consiste en no olvidarte de Dios, en no olvidarse de que amo a Dios y de que en medio de la tierra donde esté, porque somos peregrinos. ¿Cuántos saben que no somos de aquí? No somos de México, aunque Donald Trump diga que todos somos de México. Aquí hay de Guatemala y de El Salvador. Pero, ¿sabes? Nosotros no somos ni de Estados Unidos ni de aquí. Somos del reino de Dios. Y cuando nosotros entendemos que no es precisamente esta la tierra prometida, donde podemos estar, pero podemos aquí darle gloria a Dios y para eso estamos aquí. Y según demos gloria a Dios, vamos a ir de victoria en victoria. Si quieres, puedes ir de derrota en derrota, de bronca en bronca, para abajo, como dice la canción. Pero tú tienes que ir para arriba. La Biblia dice que la luz, el camino del justo es como la luz del amanecer que va cada vez más.
Qué triste que siempre salga cristianos que hoy no vinieron, ni están viéndonos por ahí, con lo mismo. Y es que otra vez, pastor, caí. Y otra vez, pastor, y los ministras se levantan. Y qué bonito, ¿verdad? Que Dios siempre que hay arrepentimiento, Dios te recibe. Pero después vuelve el perro arrepentido, con la mirada tierna, con la cola entre las patas. O sea, me acuerdo del episodio del Chavo del 8 donde ya don Ramón le dice, ya párale, y él dice, se repite 20 veces, no hombre. Vuelve el perro arrepentido, ese era un poema, ¿verdad? Nosotros no somos perros. Pero qué triste que siempre otra vez con lo mismo, pudiendo ir poniendo a Dios en primer lugar, buscando, anhelando estar con Dios, tener una comunión con Dios como el siervo realmente en medio de situaciones desérticas que no son la mejor circunstancia de vida o condición de vida, anhelar y bramar porque para allá voy a llegar y Dios va a estar conmigo y eso me anima. Y voy a caminar hacia allá de victoria en victoria, no de bronca en bronca. Siempre debemos acordarnos que somos de Dios y que a pesar de lo que pasemos en nuestro caminar, me voy a alimentar de su palabra, me voy a alimentar de su espíritu, nos va a guiar y su palabra y su vara y su callado me infundirán aliento y aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, ¿no? Porque Él me va a guiar y voy a pasar eso y va a llegar el momento en que eso va a quedar atrás. Dice el Salmo 42, un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Quiere decir que así pasa. Podemos pasar por oscuridades, por tristezas, tribulaciones, pero Dios nos va a sacar adelante si nosotros confiamos en Él y si no perdemos el propósito y no perdemos la fe. Porque la vida del cristiano es por fe. Siempre ha sido por fe. Por la fe Adán, por la fe Dios desde el principio, cuando todavía no había gente, creó el universo. Por la fe Caín, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sansón, por la fe todos los héroes de la fe cruzaron por todo eso, Daniel y todos. Y nosotros ahora, la iglesia, debemos de vivir por la fe, buscarle y saber que dependemos de Él. Saber que no somos independientes, que no porque te está yendo bien te puedes olvidar de Dios, de adorarle, de buscarle, de servirle, de ayunar, de aplicar los principios bíblicos de su palabra, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que Dios es necesario en mi vida, aunque yo tenga todo materialmente, qué bueno que lo tengamos. Y en el nombre de Jesús, que así sea, es nuestra oración, pero que sea una prosperidad completa. Y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Por eso tienes que decirle, alma mía, busca, brama como el ciervo por las corrientes de agua. Y de versículo 8, ya centrado, el salmista dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. La esperanza ahí está de poder vivir bien ahora. No tengo que morirme para ver la luz. Si la ves la luz, pues trata de volverte, a ver si el doctor te puede ayudar. No le digas como el marido que dijo, te van a operar, mi amor. Tú si ves una luz, tú vete por ahí. Pero un día, de día, dice, mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Dios le gusta que cantes. Dios hizo 150 salmos, inspiró. Y sabes, Él tiene sus cantos para ti. Y en los cantos, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, yo me doy cuenta de quién es Dios. Porque a Dios le gusta que le alaben, que le digan quién es Él para ti, para mí, de corazón. Domingo en la mañana, sale el pastor, se pone su traje, corbata, checa que combine la camisa. Y lo primero que dice la esposa del pastor, qué guapo. Jueves en la noche se pone una camisilla un poquillo ahí, más o menos. ¿Y qué es lo primero que dice la esposa del pastor? Qué guapo.
Cualquier día en la mañana decide el pastor que hay que arreglar algo afuera en el patio y se pone su pantalón de mezclilla viejo y una camisa ahí medio rota que se puede ensuciar o pintar. Y lo primero que dice la esposa del pastor, ¡qué guapo! O sea, le digo, hello, o sea, ya ahora sí no te creo. O sea, estás jugando conmigo, ¿por qué me dices qué guapo? Y me dice ella, ¿no te das cuenta que no es la ropa, eres tú? Y qué bárbaro, no hombre, ya, ¿dónde quiere ir a comer mi reina? No hagas de comer, no te preocupes. Porque no se trata de lo que te ayuda a Dios, no se trata sino que simplemente le digas qué es Dios para ti. Y Dios también tiene su alabanza y sus cantos para ti porque te ama. Y esa comunión hace que Dios se goce contigo y un día traiga la misericordia y en la noche puedas acostarte feliz y tranquilo. Que aunque el mundo se esté cayendo y tengamos que orar por los de la Florida, que el Señor los ayude con Mateo, con Mateo, el huracán. No es ningún luchador. Esa es la tormenta que está allá. Pero el chiste es no olvidarse nunca de buscarlo, no dejarse llevar por las circunstancias y pase lo que pase, saber que Dios está con nosotros y que Dios esté con todos aquellos en tribulación y ya poder ser de bendición. Proverbios 30 dice, 2 cosas te voy a demandar en el versículo 7. Proverbios 37 dice, 2 cosas te quiero pedir, Señor, que no me las niegues antes de que yo me muera. ¿Qué pedirías si tú tuvieras 2 cosas? A ver, te voy a dar 2 deseos, que aparezca Dios. 3 no, porque no es genio, ¿verdad? Es el Señor. Y dice el salmista, que no haya vanidad ni palabra mentirosa en mí. Esa es una de las cosas. Y número 2, no me des pobreza, ni me des riqueza. Y ya me imagino a algunos de ustedes, hello, o sea, ¿cómo que riqueza? No, ¿por qué no? O sea, dice, manténme del pan necesario. Y riqueza y el pan necesario es muy relativo. Cada quien puede pensar que alguien es rico y resulta que para otro ese alguien es pobre. ¿Me explico? O sea, tú te puedes creer muy rico porque ya te subieron de puesto y estás ganando $2,000 a la semana y resulta que Carlos Slim piensa que eres una pobre persona que necesita ayuda. O sea, es relativo. Pero para Dios lo que necesitas es lo mejor y Él te lo va a dar. Por eso dice, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, o que diga quién es Jehová. O sea, que me olvide de ti porque ya me diste mucho. Hay gente que no se le puede dar mucho, porque se le olvida. Había un hermano que venía a la iglesia y empezaba a pedir. Y cuando ya le debía a varios hermanos, ya se iba. Y eso valía la iglesia para el hermano. Imagínate cómo Dios lo va a bendecir. Se vuelve loco con $10. Pero si tú eres centrado, a lo mejor Dios te da miles y miles y miles de dólares, porque tú sí puedes administrarlo y no te vas a volver loco. Entonces, ¿qué es lo necesario? Lo que tú puedas administrar. Que no te olvides de Dios si tienes mucho, o que siendo pobre, dice, me ponga a robar, a hurtar y blasfeme el nombre de mi Dios. Hemos de anhelar siempre, en lugar de lo material y ver las cosas del mundo, ver a nuestro Dios en tiempos difíciles, pero en tiempos también de gozo, de paz, de prosperidad, también no olvidarnos de Dios. Recordar que nuestra vida cristiana es por fe y creer que nada nos va a separar del amor de Cristo. Porque eso cambió también en el Antiguo Testamento. Ellos siempre anhelaban ir hasta donde estaba el templo de Dios para que la presencia de Dios estuviera cerca de ellos. Y ahora la presencia de Dios está en ti. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios en tu interior. Y dice, diré a Dios, roca mía,
versículo 9 del Salmo 42, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y eso también lo cambió Jesús. No es posible ya que puedas orar así. El Salmo 42 es una enseñanza preciosa y profética de lo que pasó Jesús. ¿Por qué andaré yo enlutado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sabes, como cristiano ya no puedes decir eso. Eso lo dijo Jesús y pagó por todos tus pecados para que tú no digas eso ni tengas que pagar por tus pecados. Cuando el Señor Jesús, debemos recordar aquella dolorosa expresión de nuestro Señor y Salvador, cuando en la cruz dijo en Mateo 27:46, alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado para llevar nuestro pecado. Y Él murió a Dios y se separó, porque morir quiere decir separación, para que nosotros pudiéramos estar con Dios y nunca jamás morir. Cuando tú vives, cuando tú eres cristiano, cuando tú ya estás aquí, tú recibes a Cristo y este salmo profético es parte de la promesa que Dios te da y que Jesús sufrió el abandono de Dios para que nunca tengamos nosotros que sufrir eso. Por eso en el Evangelio de Juan 17, versículo 22, dice, la gloria que me diste les he dado a nosotros, para que sean uno, así como nosotros, habla del Padre y de Jesús, somos uno. Estaba orando Jesús y diciéndole al Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado, ¿cuántos son de Jesús? Amén. Estén también conmigo donde yo estoy. Quiero concluir con esto. Dice, para que vean mi gloria. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En conclusión, el último versículo del Salmo es el versículo 11, que es un resumen de todo lo que hemos visto. Y le dice a su alma el mismo salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ese Salmo 42:11, ese versículo 11, creo que debe de ser nuestra oración. Creo que debe de prepararnos para la vida, para todos los días, para pasar cualquier circunstancia, cualquier situación. Porque dentro de ti y de mí hay una búsqueda que nunca se acaba. Podrías haber buscado ayer a Dios. Podrías haber venido de un campamento glorioso o de un tiempo bonito con el Señor. Pero sabes, mañana tienes que seguirle buscando. Tienes que buscar a Dios siempre, porque la necesidad de este corazón necesita todos los días a Dios. Y no porque no lo tenga, sino porque Dios es más grande y siempre tiene más para mí. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos le pueden decir, yo quiero más de ti? Ponerse de pie y decirle, Señor, queremos más de ti. Gracias, Señor, por diseñarnos con necesidad de ti. El vacío que nos dejó esa caída de Adán en pecado es una bendición muy grande cuando nosotros sabemos llenarlo. Cuando lo llenamos de Dios, la mayor verdad y evidencia de que Dios existe es que nada puede saciarme más que Dios, porque dentro de mí, Señor, dile, hay un hambre de ti. Dentro de mí, Señor, hay un querer encontrarme contigo. Como el ciervo, Señor, como los venados braman por las corrientes de las aguas, necesita mi alma el agua tuya, Señor. Necesita tu presencia. Cada día lo necesito más en medio de esta tribulación, en medio de esta generación violenta, en medio de esta generación que cada vez te quiere menos,
que cada vez se quiere alejar más de ti, que no quiere tu palabra, que no quiere tu presencia, que no quiere ni mencionar tu nombre en medio de esta generación. Quiero tenerte a ti, quiero levantarte a ti, quiero encontrarte a ti, Señor. Quiero oler tu presencia a más de 15 kilómetros, como el ciervo brama desde el interior mío. Que se den cuenta mis enemigos que voy a ti, Señor, y que en ti está la respuesta para ellos también. Que el único enemigo que no tiene solución más es Satanás, y lo reprendemos y declaramos que está derrotado en el nombre de Jesús. Pero cada persona que me vea, Señor, levantándome a ti, buscándote a ti, sin que me dé pena, así como a ti no te da pena escuchar mi canto, que pueda cantar para ti en presencia de quien sea, que pueda alabarte, que pueda bendecirte, que pueda llegar hasta tu presencia, asegurándome, Señor, la vida en ello, porque yo tengo sed y quiero saciar mi sed de ti, Señor. Como el siervo grita, clama, brama, te necesita. Aunque trabaje, que estudie, nuestra vida será anhelarte a ti, Señor, y estar contigo mientras vamos a ti, Señor. Es la expresión donde tú vas a comenzar a darnos vida, a darnos victoria, a mostrarnos el camino, la esperanza, y a llegar a aguas más profundas cada vez, para que nos vayamos llenando de tu vida, Señor. Antes yo vivía para satisfacer mi alma y mi cuerpo, dice, como los hijos de Coré. Pero cuando te conocí, Señor, despierta en mí una vida nueva, una vida que clama, una vida que dice, Padre, quiero estar contigo. Desde que nací en ti, Señor, necesito llenar mi espíritu con el tuyo. Necesito llenar mi alma de ti. Necesito santificar mi alma más y más de ti. Vivir contigo, Señor, no por ser santo, ni por ser religioso, por saber más, sino porque te amo, porque estoy vivo y porque necesito de ti, mantenerte de ti, más de ti, Señor. Padre, perdona mis tribulaciones y que en ellas me he enfocado a veces. Perdona mis rutinas, perdona mi búsqueda de cosas, centrando las cosas fuera de ti. Ahora tú eres más importante, que lo entienda siempre y que sepa que todo lo que necesito está en ti. Señor, toma control de mi vida. Iglesia, dile, Señor, toma control de mi vida. Guíame a adorarte en cualquier circunstancia y a saciar mi sed de ti siempre, a tener hambre, a querer más de ti siempre y conocerte y amarte más cada día, Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, así lo pedimos, Padre, así lo declaramos y así lo buscaremos. Como el siervo, Señor, como el siervo, Señor, sinceramente, con una necesidad no fingida, desde el interior de nuestras vidas, clamamos por ti, por tu llenura y por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Señor, tú te lo mereces. Tú eres el de la gloria y de la honra. Aleluya. Gloria a ti. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, otro más fuerte, y darle gracias por ese amor sin condición que tuvo por nosotros al hacer ese sacrificio en la cruz.